Grabar. Ya. Damas y caballeros, profe, sean todos ustedes bienvenidos a esta corta exposición de bases de datos y sus relaciones. Ok. Mis compañeros están aquí a mi ladito, son Michael Ordóñez y Juan Castillo. Empezamos por qué es una base de datos relacional. Primero que nada, quiero que entiendan que una base de datos, muchos la hemos visto y la hemos manejado incluso. Por ejemplo, cuando usted va a algún negocio de su pueblo, de su ciudad, y esos tienen una cantidad grande de ítems, de productos para vender, en la mayoría de los casos, estos tienen unos libritos, a ver, por ejemplo, unos libritos, así como estos apuntes, en los cuales tienen el número del producto, el nombre del producto y el precio del producto. Para ellos, esto vendría siendo su pequeña base de datos donde ellos ya tienen almacenada la información de sus productos. Eso vendría siendo una base de datos básica. Ahora, ¿qué quiere decir una base de datos relacional? A ver, una base de datos relacional es aquella donde sus elementos tienen una relación con otra tabla, con otro librito. Entonces, como les explicaba, ellos en este libro tienen los precios, ¿cierto? De sus productos por mayor, pero en otro librito tienen los precios de los productos, pero en ventas de unidad. ¿Entiendes? La relación de ese producto sería la categoría de ese producto o el producto en sí, por mayor y por unidad. ¿No? A ver. ¿Cómo le hago aquí? En este caso, a ver, se me va la paloma. Por ejemplo, aquí en esta hojita de cálculo tenemos esta base de datos pequeña que vendría siendo una base de estudiantes. Tampoco carga lastimosamente. Quiero que lo entiendan de una forma un poco más intuitiva o pues va a tocar aquí en PGAdmin. Por ejemplo, aquí en PGAdmin, que es la sucursal donde podemos trabajar con Postgres SQL, tenemos esta tabla de estudiantes. Entonces, estos estudiantes están relacionados con profesores, con las asignaturas, con el sistema, perdón, sí, con el sistema en general. Ellos tienen los programas, tienen unos salones. Aquí ustedes simplemente ven una base de datos sencilla, pero ya cuando les muestro, por ejemplo, la tabla de programación, que vendría siendo en términos coloquiales otro cuadernito donde contengo el ID de las asignaturas, el semestre en el que va, el ID del profesor, que aquí simplemente nos muestra el ID, pero no nos muestra el nombre del profesor. Entonces, con este ID nos relacionamos con la tabla de profesores y este automáticamente nos va a mostrar el ID y el nombre del profesor al que pertenece este ID. Para no echarles un poquito de más carretas, una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas desde lo que se puede acceder a los datos para volver a montarlos de muchas maneras diferentes. Es lo que les está explicando. La llave primaria. Como les explicaba anteriormente, me hubiera gustado enseñarles desde el Excel que tenía un poquito más preparado. Tenemos esta tabla llamada profesor. Las tablas deben de tener una llave identificatoria, una llave que simplemente funcione con ella y sea unívoca, que no se repita. Por ejemplo, las llaves de su casa solamente la puede tener las llaves de su círculo, porque si usted con esa misma llave puede abrir la casa del vecino, la del otro vecino, eso es un despelote total. Entonces, esta llave tiene que ser, no puede ser nula, porque si no, no tienes con qué identificar a ese profesor. O sea, por ejemplo, el profesor Juan Francisco, él tiene el código del año 2000, la fecha tal, ingresó tal y el número de cédula. Ese vendría siendo la llave principal, ese ID que lo identifica a él a donde él vaya. Va a un evento, hay dos Juan Franciscos, y no saben qué Juan Francisco es, simplemente mirando el código o preguntando el código del profesor ya saben cuál profesor es. A ver, veo si me abre aquí el Excel. No.
prosigamos. La llave foránea es esa llave, es la misma llave principal, pero se convierte en foránea cuando esa llave viaja a otra tabla. Cuando les mencionaba con los, aquí lo tengo, con los apuntes que tienen los señores de la tienda, que ellos tienen el producto por mayor, una tablita de productos por mayores y otra tablita de productos únicos, de productos, ¿cómo se dice? La venta unitaria. Ellos deben de coger ese mismo nombre, ese mismo código que tienen en la tabla de productos al por mayor, moverlo a la tabla de productos por precio único para identificarlo más rápido, porque imagínense, tiene arroz, habichuela, papa, etcétera, etcétera. Entonces lo más fácil sería, ¿qué código tiene? Es el producto 115, el producto 115 está en tal tabla, van rápidamente y lo ubican, sin necesidad de estar leyendo nombres que no tienen ordenados ni siquiera alfabéticamente, porque cuando tú vas ingresando, por ejemplo, aquí en la tabla de profesores, a medida que pasan los años, los profesores salen y otros vuelven, perdón, y otros ingresan. Entonces, para ti es mejor irlos agregando por un ID, por esa llave foránea que solo va a tener él y si vuelve la va a volver a tener. Te es más fácil tener aquí profesor 101, Heider Montaño, y yo ya me quedo con él. Por ejemplo, nosotros tenemos el código. Nuestro código 2020-2021, ese código cuando nosotros nos vayamos no se lo van a poder dar a otra persona, ya es nuestro. Esa vendría siendo nuestra llave principal y foránea cuando se vaya, pues como les explico, a otra tabla. Ahora sí. Bueno, les explico aquí más fácil lo de las llaves. En esta tablita de estudiantes que me inventé, dice que tenemos este ID como nuestra llave principal. Pero ¿cómo yo identifico la llave principal? Eso nos lleva a la llave candidata, que son las opciones que tenemos para elegir la llave principal. Entonces, en este caso, yo puedo elegir tanto el ID como el nombre, como llave principal, pero recuerdan lo que les dije anteriormente, la llave ID tiene que ser unívoca, no pueden haber dos personas con la misma ID, en cambio, en el nombre sí. Por ejemplo, tenemos esta tablita, bueno, no me están viendo las manos prácticamente. Tenemos esta tablita con que es de las becas DAT. Dame un segundo. Es de las becas DAT. Ellos, no todos van allá, no todos somos capaces de decir, no, yo puedo, yo me inscribo y yo salgo y me voy para Alemania y la paso rico por allá. Entonces, te dicen, Carlos va a ir. Entonces, esta tabla la hicieron con el ID de nombres, entonces Carlos. Lo califican. Carlos tiene un nivel de inglés, pongámosle un número X, un 8. Está en la fase 4 del proceso y todavía no sabemos si viaja o no. Esto vendría siendo un tipo de dato booleano porque es un sí o un no, que yo lo traduje como el chulito y no chuleado. Estos vendrían siendo datos enteros, pues así en traducción de secuela y suavecita. Y este vendría siendo un carácter, ¿cómo era? Carácter char, un bar char. Entonces, cuando yo regrese a preguntar por Carlos, en esta tabla yo tengo dos Carlos. En la tabla de estudiantes, yo llego donde la secretaria, señorita Yané, necesito saber cómo va el estudiante Carlos. Y la señora Yané, ella filtra, porque pues ella tiene un Excelcito, que para ella es su pequeña base de datos por estudiantes. Ella filtra y te dice, tengo Carlos Aristizábal y tengo Carlos Andrade. Te va a preguntar cuál de los dos es. Eso es un problema grande para ti porque no sabes cuál de los dos es. Por Ya van 10 eso con el, minutos, Heider, ¿no? Ya van 10 minutos, sigue así. ok, por eso con el ID tú te vas a facilitar la vida porque si simplemente te hubieses llevado el ID numeral, el código de Carlos, ya tú sabes que es Carlos Andrade, porque ningún otro tiene el mismo código. Por ejemplo, Carlos Aristizábal tiene el 1007. Eso es lo que yo les quiero decir. Esta llave, que es la llave principal, al llegar a esta otra tabla se convierte en llave foránea. Y la llave candidata es entre todas las tuplas, entre todas las columnas que tienes, cuál es la tabla que tiene ese código, ese número único. Pueden ser letras como en las matrículas de los carros que no se va a repetir. A ver.
Ahora, acerca de la integridad de los datos. Para toda empresa, se los comenté desde el principio, para todo, que los datos de las llaves no pueden ser nulos. Para toda empresa, estado, parte judicial del gobierno, etcétera, porque incluso las personas que están presas tienen un código de preso, no puede ser duplicado. Porque imagínese, usted es el preso 1100, usted tiene un año de prisión nomás, y llega otro preso, y como usted ya tiene un año, dice, no, este man le queda un año, le vamos a poner ese mismo número a este, pero está condenado a pena de muerte. Eso ya en el sistema es una confusión grande porque tienen dos personas el mismo código y no saben cuál de los dos está sentenciado a pena de muerte. Y eso es un problema legal grande, muy grande. Lo mismo vendría siendo empresas como Amazon, eBay, etcétera. Cada una tiene un código de producto. Ellas funcionan con unas bases de datos gigantescas. Si ellos repiten eso, si tienen una redundancia muy fuerte, que varios productos tienen el mismo código, no saben cómo gestionar bien los precios, porque mediante estas tablas, por ejemplo, a ver, aquí en PG Admin, yo por aquí había hecho unos pequeños queries, tú puedes seleccionar el precio, el pago que se le realizaron a ciertos profesores en dicho año, cuánto ganó, quién fue el que más ganó. Entonces, con eso tú puedes optimizar el tiempo de las compras en páginas como Amazon, ya que todo lo va recolectando en una basecita de datos. Cuando tú empiezas a enviar cositas a la canasta, eso se vuelve una pequeña base de datos, donde te muestra cuántos productos son, qué precios tienen y cuánto es el total. Eso es una pequeña base de datos que pues está ahí para facilitarnos un poco la vida. Entonces, con esa integridad de los datos, no podemos tener valores nulos en las llaves. A ver, me pasé. Si en la llave primaria tenés números nulos, tienes valores que que no los va a poder leer, puros vacíos, en la llave foránea te va a suceder lo mismo. Porque como les dije, ellas dos son iguales, sino que cuando viaja a otra tabla para que se relacionen, para que la identifiques, se va a llevar esos valores nulos. Entonces la integridad de los datos, aparte de ayudarte a establecer una conexión más fuerte, una conexión sin valores nulos, que te sirva de referencia, que sea 1A, es mejor no tener valores nulos en esas tablas. Por ejemplo, volvemos a los de los señores de la tienda. Tienen aquí los bombones. Ahora necesitan cambiar el precio de los bombones, o sea, van a actualizar el precio de los bombones. Ellos lo que tienen que hacer es ir donde está el código de los bombones, pero van bajando. Y tienen aquí el 1002, bombones. 1003, bombones. No, bombones, boom, boom, boom. Tendrían ahí que revisar bien cuál es el precio que tienen que cambiar y organizar de nuevo esa tabla, porque tienen repetido los datos de las llaves. Ok, déjame aquí que estoy haciendo un desastre aquí con los apuntes. Bueno, ¿qué relación tienen las matemáticas discretas con la base de datos? Al principio yo me estaba enredando drásticamente con esto, pero es una relación que es muy obvia. ¿Por qué? La relación principal que tienen las bases de datos con nuestra asignatura que nos está impartiendo el profe Juan eh, es principalmente con el tema de los conjuntos, ya que este es aplicado en todo, pongámoslo en general, en todas las bases de datos, sin importar el lenguaje de consulta estructurada, que eso es lo que significa SQL. Porque cuando tenemos una tupla o dos tablitas, que sería en este caso, que tengo varias tablas, tengo la tabla de profesores, la tabla de programación, yo necesitaría, por ejemplo, ver los créditos que tiene programación de la tabla de asignatura, porque la tabla créditos, perdón, la columna de créditos está en programación y tiene el ID de esas asignaturas. Y yo deseo saber los créditos de esas asignaturas. Bueno, en este caso es el promedio, el average. Entonces, el promedio de créditos por asignatura es de 3.2. No podría hacer esto sin saber, bueno, sin unir estas dos tablas, ¿no? Aquí nomás tenemos
el nombre de las asignaturas, y en programación vendríamos teniendo el ID de las asignaturas. Entonces ya con eso, con esas dos tablas, uniste y sacaste un resultado que necesitabas. Ya llevamos 16 minutos, Heider. Ok, profe. A ver, se me da la paloma. Para continuar, pues en las relaciones, perdón, podemos realizar las uniones, las intersecciones, podemos realizar funciones entre los conjuntos teniendo en cuenta lo fundamental como que el atributo no sea vacío, si pertenece o no a la tabla, si el valor es nulo, si contiene los mismos valores, o sea que no se repitan. Bueno, Tranquilo, hombre, tranquilo. dejémoslo ahí por ahora. La utilidad de las bases de datos en las ciencias de la computación. Esto es fundamental. Como les explicaba ahora, y empresas como Amazon, eBay, incluso Apple, cualquier empresa de renombre o empresa chiquita, mini empresa, macroempresa, tienen una base de datos. Y, por ejemplo, el profesor, no sé si le tocó esa etapa, a mí me tocó en mi pueblo, que cuando lo bautizaban a los chicos, ellos sacaban unos señores libros, unos libros grandísimos, que era para anotar el nombre del bautizante, perdón, el nombre de la persona que se iba a bautizar, la fecha y los padrinos, y ya, y eso era un libro que tenía unos 100 y pico de años que las hojas ya estaban desmoronando. Hasta hace poquito me tocó ver eso en el bautizo de mi hermana. Y yo quedaba, what, estupefacto. ¿Por qué? Porque primero que nada, como les comentaba anteriormente, la integridad de los datos es muy importante para las empresas. Por ejemplo, el Vaticano llega y bueno, nosotros teníamos tantas personas, necesitamos saber qué están haciendo esas personas, dónde están los datos de ellos. Van y les dicen, vean, nosotros tenemos estos libros que apenas voltean, parecen papiros que las hojas ya se le están cayendo. ¿Entiende? No pueden leer esos datos, no pueden encontrar a las personas rápidamente. Tú vas a sacar una partida de bautizo y tú vas a la base de datos, por ejemplo, aquí tenemos una base de datos bien estructurada. Simplemente con el código ya sabemos qué estudiante es, podemos darle su certificado de estudio. Pero usted iba a la iglesia a solicitar su partida de bautismo y tenía que hacerlo en la iglesia en la que usted se bautizó específicamente, porque si iba a otra, tenía que esperar a que le mandaran esos datos a pie para usted poder saber, y a veces ni se encontraban sus datos, le tocaba ir usted otra vez y volver a llenar todos los datos de su bautismo. Eso el Vaticano ya lo está empezando a cambiar, implementando las bases de datos en general, y ya las secretarias están haciendo los cursos para las bases de datos para implementar que usted esté en Estados Unidos, se quiera casar y nomás solicita su partida de bautismo y ahí ya está. Entonces las bases de datos vinieron a ayudarnos brutalmente, increíblemente. Prácticamente sin la base de datos no conoceríamos el Internet como lo conocemos hoy. Esa utilidad que nos brinda es increíble. Bueno, Bueno, lo dejo ahí por ahora porque si no el tiempo bien. se me va volando. Entonces, inquietudes, o sea, bueno, varias cosas. Uno, la exposición la pueden hacer entre varios o solamente alguno, eso no tiene ningún problema porque la idea es que los productos que entregaron los hicieron entre todos. Eh, pero hay unas inquietudes, no me cierre su basecita de datos. O sea, Oye, la relación entre bases de datos y entre este tablita. curso, y este curso. Ajá. Entonces, lo más importante que les tiene que quedar en su cabeza, las bases de datos lo que guardan son relaciones. Cada tabla de las que habla Heider es una relación. Por ejemplo, muéstrame una tabla ahí cualquiera, Heider, ¿esa cuál es? ¿Se llama qué? Esta es la tabla de, ya te digo, esa es la de programación, profe. Tabla de programación. Tabla de programación. Sí, señor. Ah, bueno, entonces la tabla de programación es una relación entre asignaturas, semestre, profesor, grupo y salón. Ujú. Entonces, es una relación de 5 elementos. Eso es esa relación. Muéstrame la tabla, profesor. La tabla profesores, esta nomás tiene el ID del profesor, pero esta ya contiene el Listo. nombre. Entonces, la tabla profesor tiene el ID, el nombre, la categoría, el salario. Esa es otra relación, la relación profesor. Y así como todas las que están allí. Ahora, entre esas relaciones, que son como las relaciones que vimos en el curso, se pueden hacer operaciones. Se pueden hacer operaciones.
operaciones sencillas como, no sé, como Sí, unirlas promedio, o insertar las sumarlas. cosas. Pero hay operaciones más, más complejas, unas se llaman join, que permite unir dos tablas, cosas de ese estilo. Son operaciones entre relaciones. Entonces, lo que vimos en nuestro curso fueron relaciones y operaciones entre relaciones y propiedades de esas relaciones. Algunas de estas relaciones serán reflexivas, simétricas, additivas, serán de equivalencia, otras serán de orden, otras no serán nada de eso. Todo ese tipo de información se usa a la hora de operar las relaciones y encontrar resultados. Entonces, esa es, digamos, la relación que hay entre lo uno y lo otro. Las bases de datos relacionales son el mecanismo computacional que se inventaron, digamos, los científicos de computación, para calcular con relaciones. Las relaciones son el concepto que vimos en el curso. Y este es el producto para calcular con relaciones, las bases de datos relacionales. Y existen muchas bases de datos relacionales. Oracle, MySQL, Cable, Postgres, Heroku. hay muchas bases de datos relacionales pero todas finalmente por debajo hacen lo mismo. Guardan tablas y permiten combinarlas y explorarlas y combinar y eso, etc. ¿Listo? Bien. Van a hacer Socrative. un Sócrates como para ver si que entendimos todos de lo que hicieron, de lo que dijeron. A ver, veo si no se me peta, profe. Si no, pues podría ser tan amable lanzarlo porque no ¿Qué sé. tenemos Ah, que ya. hacer? Ahí está. Ahorita sí ya ¿A está. qué salón entramos? Ya se lo lanzo, profe. Pero tienen que Base decirnos de a qué salón datos. entrar. Ah, el salón es Heider 3716. Eider Eh, 3716. sí, señor, ya lo pongo aquí. Eh, participantes. Ay, no me aparece para enviar el mensaje por ahora. Pero póngalo, ¿cómo la lanzó? ¿La lanzó como una por una o la lanzó para todas al No, tiempo? para todos. A ver, Instant feedback. sí, señor. Ay, Bueno, me pide ¿qué iniciar le pasó? sesión. Porque se va a salir. Me pide iniciar sesión. Yes. Base de datos. Nets. Instant feedback. Requiere el nombre y show questions. Ya, Ahí ya ya, está. ya había entrado y me volvió a sacar listo. Entonces, por favor, todos entren y contesten esas 8 que hay allí. Ah, pero vamos una por una. Sí, señor. Pero soy rapidito, profe. Eso no es mucha ciencia. Una base de datos se compone. Profe, Heider, ¿me comparte nuevamente el nombre de la sala? Es Heider 3716. Ay, carajo. Pasó. Ay, no, estoy viendo las estadísticas y veo que uno ya va volando. A ver, esto ya lo puedo cerrar. Tengo problemas con esa mierda. 1.94. Ujú, ujú. Uf. Ah, bueno, ya el que le seguía el paso al profe ya. Ah, por poco. Uf, ya. Va a tocar terminar ya. ¿Cómo nos fue? No, increíble, la verdad. Muy bien. Muy bien. No, gente muy pilosa. Puro niño pilopaga ahí en esta clase, profe. Bueno, quisiera saber cómo repartieron el trabajo ustedes finalmente?
Al principio, pues cada uno se iba a encargar de uno de las partes, porque eran 5 en total, entonces uno iba a hacer la presentación, entonces Sócrates otro el video, pero al final nos dio Tuki Tuki Lulú por las deserciones de nuestros dos compañeros. Entonces nos tocó que ponerlo las 10 a cada uno y entre todos hacer cada uno de los puntos, excepto el Sócrates, que este sí pues lo hizo el compañero Michael solo y el video también lo hizo Juan solo. Lo hizo ellos solitos. Lo que es la sintaxis del documento, el PDF en general, fue redactado la mayoría por mí. ¿Qué más se realizó? Bueno, Las diapositivas también fue entre los compañeros. bueno, muy Y bien. eso sería todo. Muchachos, si alguien tiene alguna inquietud puede preguntar ahora. Si no, pues terminamos aquí y pasamos a la siguiente exposición. Uf. No, qué Bueno, buenos entonces, resultados. bueno, muchas gracias, Heider.